Jorge Luis Borges versus Orson Welles, un desencuentro. Orson Welles y Jorge Luis Borges tuvieron una relación histórica por lo controversial en la memoria del cine y las letras. En 1983, conversando con John Huston, amigo de ambos, escribo en revista Vogue que afirma: Welles y Borges tienen diferencias en su apreciación de la pantalla, que ambos consideran herramienta fenomenal de la cultura. El maestro Jorge Luis Borges amaba al cine. Dijo: el caso era que yo estaba enamorado de Greta Garbo. También a la pantalla grande en su vida tejió su lazo con diversas hebras. Juego a ser actor, como dice al encarnarse a sí mismo en 1977, siendo el personaje de su cuento Sur. Intervino en la creación de películas hoy de culto. Junto a Adolfo Bioy Casares y Hugo Santiago, escribe el argumento y guión de Invasión en 1969, hoy por muchos considerada la mejor película del cine argentino en el siglo XX. ¿Qué haría usted si tuviera el revólver? Lo mataría. Está bien. Usted es un hombre valiente. Usted merece que lo mate. Le cuento un secreto. A mí me gusta jugar a los misterios. Sí, ya sé que es un juego. Si alguien ha de morir, el más indicado soy yo. Ustedes pueden ofrecer su valentía y su destreza. Yo solo puedo ofrecer mi muerte. Está bien, Inara. La amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor. Aquí me tienen.
Borges va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido. Y sin embargo, me cuesta decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mi mano, miro en la mano las venas, con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. El maestro Borges trabajó como agudo crítico de cine unos 50 años, enlazando dos de las épocas más importantes del jovencito séptimo arte: el apogeo artístico del periodo mudo y la primera parte de la era dorada con sonido de fondo. At this point, something unforeseeable occurred. From a corner of the room, the old ecstatic gaucho threw him a naked dagger which landed at his feet. Dahlmann bent over to pick it up. They would not have allowed such things to happen to me in the sanitarium, he thought. And he felt two things. The first... Yes, I know why. Yeah? Yes. What is it? I got a fly. En 1921 comienza a publicar en diarios y revistas sus ensayos y reseñas cinematográficas, que unos y otros logran conjurar en algunos de sus libros memorables. En 1941, para su libro Ficciones y sobre el autor del cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius, incluido en el volumen, nos da noticia que escribe en vano argumentos para el cinematógrafo. El cineasta Joseph von Sternberg era para Jorge Luis Borges el mejor realizador cinematográfico en la pantalla grande, y fueron sus películas que lo llevaron a experimentar con sus primeras historias de ficción. En el prólogo a su libro, Historia Universal de la Infamia, de 1935, asegura que esos ejercicios de prosa narrativa derivan de mis lecturas de Robert Louis Stevenson y de Gilbert K. Chesterton, y aún de los primeros filmes de von Sternberg. En conversación con el periodista Georges Charbonnier en 1967 en Francia, el maestro Borges señala: hay un cuento, Hombre de la esquina rosada, que escribí voluntariamente como una serie de imágenes. Joseph von Sternberg hacía películas muy buenas, sorprendentes, y quise escribir mi historia a su manera. Antes que nada, visual. La labor periodística del maestro Borges es rica en críticas sobre películas, en particular en Revista Sur de Argentina,
entre 1931 y 1970. En Revista Sur, en 1941 fue que formula su visión de Ciudadano Kane, abrumadora para Orson Welles al leer de su cinta, me pareció una imitación de Joseph von Sternberg. Me pareció que von Sternberg lo hacía mejor. Un año después Orson Welles visita Buenos Aires. Durante la Segunda Guerra Mundial y a fin de mejorar las deterioradas relaciones con América Latina, el gobierno de Estados Unidos creó la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos. A través de ella se buscaba influenciar sobre la opinión pública, con el objetivo de mostrar la solidaridad entre los Estados Unidos y los países de la región. La mencionada dependencia patrocinó la producción de una serie de películas, enviando a la región a cineastas como Walt Disney y Orson Welles, que visita en 1942 México, Brasil, Argentina y Chile, entonces estratégicamente requerido por la importancia de las aguas chilenas en el Océano Pacífico. Varios artistas e intelectuales se negaron a apoyar una visita auspiciada por países en guerra, tal cual le ocurrió al visitar Argentina. Antes de llegar a Santiago de Chile, Orson Welles visita Buenos Aires, donde llega el 20 de abril de 1942. Comió asado y probó el mate. Se queja de haber sido recibido con frialdad, cuando en el homenaje que en el Teatro Cervantes le hicieron representantes de la cultura, intelectuales y artistas argentinos, el maestro Jorge Luis Borges no estuvo presente, junto a otros ausentes ilustres que se negaron a apoyar una visita auspiciada por gobiernos en guerra. A Orson Welles, en Estados Unidos, se le insinúa en varias ocasiones de ser una vaga imitación de Jorge Luis Borges, que a propósito del estreno en Argentina de Ciudadano Kane, en agosto de 1941, en su crítica publicada en la revista Sur, número 83, que titula Un film abrumador, indica: la historia es monumental en su desarrollo, obsesiva en los detalles de texturas, luces y sombras, dramática y cinematográficamente original. No ahorra objetivos para esta película que es historia, como predijo. Indica que adolece de gigantismo, de pedantería, de tedio, memorable, nocturna genialidad, laberinto sin centro, caótico. Señala dos planos del argumento. El primero escribe de una imbecilidad casi banal, y otro memorable, hasta kafkiano. Formulados así: en el primero, un vano millonario acumula estatuas, cosas, palacios, diamantes, vehículos, bibliotecas, animales, hombres y mujeres. El segundo plano del argumento esgrimido es muy superior. El tema, a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y alegórico, es la investigación del alma secreta de un hombre a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto. Indica Jorge Luis Borges, el procedimiento es el de Joseph Conrad en Chance, 1914, y del hermoso filme El poder y la gloria, la rapsodia de escenas heterogéneas, sin orden cronológico. Abrumadoramente, infinitamente, Orson Welles exhibe fragmentos de la vida del hombre Charles Foster Kane, y nos invita a combinarlos y a reconstruirlo. Las formas de la multiplicidad, de la inconexión, abundan en el filme, los tesoros acumulados,
una mujer lujosa y doliente juega en el suelo de un palacio que es también un museo, con un rompecabezas enorme. Al final, comprendemos que los fragmentos no están regidos por una secreta unidad. El aborrecido Charles Foster Kane es un simulacro, un caos de apariencias. Proclamando que ningún hombre sabe quién es, ningún hombre es alguien. Convocando el instante en uno de los cuentos de Chesterton, cuando el héroe observa que nada es tan aterrador como un laberinto sin centro. Este filme es exactamente ese laberinto caótico. Señala el maestro Borges que la historia de la película de 1933, El poder y la gloria, es la historia de un hombre de negocios que muere y comienza con su funeral y luego sus amigos comienzan a hablar de él, indicando, la historia comienza como si fuera un rompecabezas. El esquema, el patrón, es más o menos el mismo que en El Ciudadano Kane, pero El Ciudadano Kane es mejor. La vi como una película excelente. El hecho del palacio, por ejemplo, de ese enorme edificio tan odioso, quiero decir, el lujo y la frialdad y la soledad esencial del protagonista, y el hecho de que sea un personaje poco querible, pues es poco querible, ¿no? Me atrevo a sospechar, sin embargo, que Citizen Kane perdurará. No es inteligente, es genial en el sentido más nocturno y más alemán de esta mala palabra, escribe Jorge Luis Borges. En 1969, en entrevista con el académico estadounidense Richard Burgin, en la Universidad de Harvard, durante una estancia de Jorge Luis Borges en aquella universidad, le comenta sobre Joseph von Sternberg: yo creo que es el director más grande que ha habido. Sus retratos de La Redada, Los Muelles de Nueva York, eran filmes espléndidos. Todos sus hallazgos fueron imitados, exagerados hasta lo espectacular por Orson Welles. En Europa, el escritor Jean-Paul Sartre, luego de ver Citizen Kane en Estados Unidos, de regreso a Francia en agosto de 1945, escribió de la cinta que era poco espontánea y sin relevancia social. En 1983, recordando las críticas a Ciudadano Kane, Orson Welles declara: yo podría entender que Jorge Luis Borges y Jean-Paul Sartre odiaran a Kane. En sus mentes, ellos veían y atacaban algo más. El problema son ellos, no mi obra. Cuando a Orson Welles en Estados Unidos se le dice que su trabajo en el cine es comparable al de Borges, considerado un escritor clásico, solía guardar silencio un instante, seguramente honrado, pero siempre recordaba: califica mal mi Ciudadano Kane. Desbordado, a veces cuando le piden opinión al respecto, como en entrevista con el escritor Henry Jaglon en Hollywood en 1983, responde: siempre supe que al propio Borges no le había gustado. Dijo que era pedante, que es una cosa muy extraña de decir al respecto, y que se trataba de un laberinto. Y lo peor de un laberinto en que no hay manera de salir, que es una película de laberinto sin salida. Borges es medio ciego. Nunca olvides eso. Lo que no es en verdad real, porque el viejo Borges, por una miopía degenerativa que heredó de su padre, solo unos 15 años después de ver Ciudadano Kane, comenzaría a perder la vista como un lento atardecer de verano. Cuando lo conocí en 1970, aún veía el color amarillo. En su crítica a Ciudadano Kane, insinúa de lo que carece cinematográficamente: la capacidad del director para crear atmósferas y personajes sobriamente estilizados, un ágil y cautivante modo de narrar
con un estilo ajeno a toda implicación sociológica, espectacularidad, vanidad y barroquismo, lo que buscaba alcanzar en su propia escritura. Se nota que a Orson Welles no le cayó bien la crítica. Se ha murmurado que interpretó todo increíblemente mal, que el maestro Borges le dio un elogio que éste no supo apreciar, que no lo criticó de mala manera, todo lo contrario. Cuando le preguntan del caso, declara: si dije que el film es un laberinto, entonces hice un elogio, pero si agregué que no tenía un centro, he sostenido que es un caos. Los laberintos tienen en sí mismos un diseño, un sentido. Afirma recordar que en la película lo que más me impresionó fue la descripción de la soledad norteamericana, una soledad que les hace acumular muchas cosas que no gozan. En la entrevista citada que concedió en la Universidad de Harvard, le preguntan sobre las películas que más le hayan gustado y convoca Citizen Kane. La vi apenas estrenada y no me gustó. Me pareció una imitación. Entonces volví a verla y pensé, bueno, Orson Welles ha inventado el cine moderno. Charles Foster Kane es un personaje que solo se sentía menos solo con sus animales enjaulados. Secreto consuelo, símil que acompaña en la soledad del laberinto. Dijo el maestro Borges: en el instante de la muerte, descubre que todas sus posiciones son vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Anhela un solo objeto del universo, un trineo debidamente pobre con el que en su niñez ha jugado. Lo que, es cierto, no ha dejado de parecerme dulzón. Quemen ese trineo viejo también. Respecto a la alusión a su ceguera que esgrime Orson Welles, como solía hacer ante los ataques injustos, el maestro Borges nunca dijo palabra al respecto. He narrado en voz de Borges que solía acompañar al maestro a funciones del mediodía al cine. Bajando de su departamento en la calle Maipú, cruzando atravesábamos la Galería del Este y entrando por calle Florida hasta la Valle, las salas ofrecían una gran oferta. Decía el maestro Borges: yo, ahora ciego, cuando voy al cine no veo la imagen, la siento, como si se hubiera despertado en mí un don poderoso del cine que percibimos los ciegos. Por supuesto, en mi caso, al quedar ciego lentamente, ahora si vuelvo a ver a Greta Garbo, siendo ciego, mi imagen de ella es la que retengo en mi memoria visual de hace 20 años. Ella seguirá siendo hermosa siempre para mí, disfrutándola en el cine, lo que es uno de mis secretos consuelos para enfrentar la ceguera. Disfrutaba el maestro Borges mucho con las películas de western, donde los valientes andan solos, decía. En un cine exhibieron una vez La Guerra de los Mundos, película del año 1953,
con efectos especiales de sonidos que al viejo Borges le encantaron, pero consideró los diálogos inferiores a la novela de H.G. Wells, uno de los escritores que amaba, comentando luego: en cosmología, el principio antrópico anuncia que el mundo es como es por la necesidad de permitir la existencia de seres que puedan preguntarse por qué es así, en que cualquier teoría sobre el universo tiene que ser consistente con la existencia del ser humano. Si en el universo se deben verificar ciertas condiciones para nuestra existencia, dichas condiciones se verifican ya que nosotros existimos. El concepto antrópico brota concibiendo a Dios como un factor, pero no como causa única del mundo, situando al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Así, la naturaleza humana entendida como diferentes y peculiares en relación con otros seres vivos, nuestra condición y su bienestar serían los únicos principios de juicio, según los que realmente deberían evaluarse los demás seres y en general la organización universal en su conjunto. En este aspecto es limitada, pues en particular no concibe derechos para los animales. El maestro Borges solo veía el color amarillo, el de su gato Maduro, que lo siguió desde la calle siendo cachorro. Dice: Beppo tiene su pelaje fuerte, del color del oro de los tigres. Es poco usual que acepte caricias de otro, señaló muy serio. Me es muy grata la compañía de Beppo. Si estamos solos los dos, me anima a acariciarlo y su cariño. Yo no confío en los que rechazan a los animales. Son despreciables, porque un animal es una persona, anclado en la edad de la inocencia de un menor humano. Señala: por mi propia experiencia, luego de ser mi compañero durante años, mi gato Beppo me enseñó que los animales son dignos de los mismos derechos humanos, porque sienten, son personas, lo que promulgo. Ahora, desde este punto de vista, los seres extraterrestres que alguna vez nos pudieran visitar, o en estado primitivo nosotros podamos descubrir en un planeta lejano, legalmente deberían ser considerados animales inferiores, sin derechos. De igual, hombre, sería interesante saber si existe vida inteligente aquí en la Tierra, nos dijo el maestro Jorge Luis Borges. El conjurado aquí maestro del jovencito séptimo arte John Huston, en su hogar tenía sus mascotas que lo amaban, su gato, sus perros leoneros, su papagayo y su boa. Nos dijo: de los escritores latinoamericanos, de los que yo he conocido, porque no todo está traducido y solo leo en inglés, me interesan los cuentos de Jorge Luis Borges. Una vez conversamos acerca de la posibilidad de llevar al cine su cuento El Muerto, y me propuso que lo ambientáramos en el Far West, con cowboys, cantinas, caballos y todo. No supe qué decir. Tratar su cuento como un western, no supe si me lo dijo en serio o bromeaba. Borges y Wells no se aprecian. Lo único que tienen en común es un humor singular y el mismo amor por los animales. Ellos afirman que los animales tienen derechos no inferiores a los de la niñez humana. Así creo también, nos dijo el maestro John Huston.